Esta ponencia se titula La gramaticalización del indicativo en El problema es que, un estudio de corpus panhispánico. En ese sentido, se presentarán 4 partes que son introducción, metodología, resultados y discusión, y conclusión. El foco del estudio son las oraciones copulativas identificativas inversas que presentan en el segmento principal el sustantivo problema, como el problema es que no nos entendemos, entendamos. La literatura lingüística suele reconocer que por la semántica valorativa del sustantivo problema se admite en el verbo subordinado de estas construcciones alternancia entre indicativo y subjuntivo, cosa que en cambio no se produce en otras oraciones copulativas, como por ejemplo, es un problema que no hay instituciones sólidas. Ahora bien, este estudio parte de unos planteamientos teóricos contrastantes relativos al funcionamiento de esa alternancia. Sin embargo, antes de adentrarnos en el núcleo del problema, hay que entender algunas nociones básicas relacionadas con el modo. Se dice que cuando el hablante puede elegir entre indicativo y subjuntivo, esta elección está motivada por 2 valores comunicativos distintos, por lo tanto, se le atribuye al modo una función semántica. Por otra parte, cuando el uso de un modo en lugar de otro resulta agramatical, se le atribuye a este una función sintáctica similar a la de un morfema concordante, es decir, un elemento gramatical vacío de contenido, porque simplemente impuesto por la sintaxis. Las funciones semántica y sintáctica están relacionadas diacrónicamente en lo que se define gramaticalización, que es un proceso que parte de un fenómeno de debilitamiento expresivo entre indicativo y subjuntivo. Supóngase, por ejemplo, que decir el problema es que no nos entendemos o entendamos significa lo mismo. En este caso estaríamos ante un sistema antieconómico, puesto que se dispondría de 2 formas para expresar el mismo valor. En este caso, por una cuestión de economía lingüística, la gramaticalización implica que la tendencia de la comunidad de habla sería utilizar uno de los 2 modos cada vez más y el otro cada vez menos hasta formar un sistema económico, es decir, disponer de una sola forma para expresar un solo valor. También es importante conocer las nociones de tema y rema, puesto que en ellas se fundamentan las teorías contrastantes que aquí analizaremos. Pues siguiendo la nueva gramática de la lengua española, se llama información temática aquella que el hablante supone conocida por el interlocutor, independientemente de que haya sido presentada expresamente. En cambio, la información remática es aquella que se proporciona como relevante para completar la información temática. El tema, por lo tanto, constituye la base sobre la que se apoya la información que se presenta como nueva. Pasemos a analizar las teorías contrastantes que mencioné anteriormente, pues la primera supone que la estructura informativa oracional depende del modo del verbo subordinado y sigue una asociación del tipo indicativo rema y subjuntivo tema, de forma que decir el problema es que no nos entendemos supondría que el hecho de que haya un problema sería la información temática y la información remática estaría representada por el hecho de no entendernos. Por otra parte, la situación se invertiría si se utilizara el subjuntivo en el verbo subordinado. Esta teoría también está presente en algunos manuales didácticos que ponen en paralelo las oraciones como el problema es que, con aquellas de tipo lo que me gusta es que, o lo bueno o malo es que. Por ejemplo, en este cuadro gramatical, a la oración a mí lo que más me gusta de España es que la gente te trata muy bien, se proporciona la siguiente explicación. Chris, siguiendo con el esquema de valoración, dice que le gusta algo que no se ha declarado antes y que posiblemente no esté asumido por sus interlocutores, de modo que siente la necesidad de declararlo también, usando el indicativo. Si utilizara el subjuntivo, en cambio, daría por asumida una información que quizá los otros interlocutores no conozcan o no compartan. Por ende, daría por asumida, es decir, supondría que sus interlocutores conocen esa información, independientemente de que sea así. Consideremos ahora la segunda teoría, que plantea una asociación informativa del tipo oración principal tema y subordinada rema. De esta manera, la distribución de las funciones informativas no variaría y el hecho de que haya un problema siempre representaría la información temática frente a la remática, que siempre estaría constituida por el contenido del verbo subordinado, independientemente de que esté expresado en indicativo o subjuntivo. Ahora bien, como pueden ver, estos 2 planteamientos teóricos resultan incompatibles. Si observamos la alternancia modal en el marco de esta teoría, además, podemos afirmar que se trata de un sistema antieconómico, puesto que dispondríamos de 2 formas para expresar el mismo valor. De ahí que podamos especular que se ha dado un proceso de gramaticalización de uno de los 2 modos. Efectivamente, la nueva gramática de la lengua española reconoce que las oraciones copulativas identificativas de tipo inverso, el modo elegido suele ser el indicativo. El problema es que tenemos poco dinero.
No disponemos de datos relativos a esta prevalencia, sin embargo, ello es indicador de un proceso de simplificación del paradigma modal que tan solo es compatible con esta teoría. Para respaldar esta especulación, podemos contrastar algunas propiedades del tema de rema con la estructura el problema es que más subordinada sustantiva. En primer lugar, hay que considerar que la información temática tiende a elidirse. De esta manera, a la pregunta ¿cuál es el problema? Podemos responder el problema es que no nos entendamos, o simplemente que no nos entendamos. Y el hecho de que este fragmento racional prescinda del otro significa que constituye la información remática o la relevante. Por otro lado, en ningún caso funcionaría decir de forma aislada el problema es, ya que ello daría lugar a una construcción poco natural. Seguidamente, hay que considerar que los pronombres demostrativos pueden ser remas, pero los pronombres átonos no pueden serlo, ya que la información remática ha de ser tónica. De esta manera, la pregunta ¿cuál es el problema? Como dije antes, se puede responder el problema es que no nos entendamos, pero también se puede decir el problema es eso o simplemente es eso. Sin embargo, no podría decirse el problema lo es, y esta incompatibilidad deriva del hecho de que el fragmento que se está tratando de reemplazar por el pronombre átono constituye la información remática. Por otra parte, esta operación sería posible en otras construcciones donde el hecho de que no nos entendamos constituye la información temática. Por ejemplo, ¿es un problema que no nos entendamos? Se puede responder sí lo es. También hay que considerar que la presencia del artículo definido en la oración induce una lectura temática del sustantivo problema. Efectivamente, se reconoce que el papel fundamental del artículo determinado el es constituir una expresión definida que el oyente pueda vincular con algún referente conocido o ya presentado. Estos puntos, sumados a la prevalencia del modo indicativo, apoyan la teoría que se sustenta en la asociación principal tema y subordinada rema. Respecto a dicha prevalencia, sin embargo, no disponiendo de datos empíricos, no sabemos si el subjuntivo se sigue utilizando y en caso de que sí, hasta qué medida. En este sentido, podemos plantear diferentes situaciones. En primer lugar, es posible que la gramaticalización no haya terminado y que el subjuntivo sea el modo que está usándose cada vez menos para expresar el mismo valor. Es decir, el problema es el hecho constatado de que no nos entendemos, algo factual, algo verificado. En segundo lugar, es posible que la gramaticalización sí haya terminado, pero solo en los contextos factuales y que exista otro valor menos rentable vinculado al subjuntivo. Es decir, que el problema es que no nos entendemos se utilizaría solo para expresar cosas constatadas y verificadas. Y el problema es que no nos entendamos sería atribuible a otro valor con menor rentabilidad de uso. Por último, es posible que la gramaticalización no haya terminado en contextos factuales y que exista otro valor. En ese sentido, seguiría existiendo una alternancia antieconómica en la expresión de hechos constatados, si bien con una prevalencia del modo indicativo, y se utilizaría el subjuntivo también para expresar otro valor. En este marco, Porto-Dapen atribuye al subjuntivo la función de expresar simplemente una posibilidad, es decir, que la oración el problema es que no nos entendamos podría parafrasearse en el problema es la posibilidad de que no nos entendamos. Es decir, se estaría planteando el hecho de no entenderse como algo no factual, no verificado en el momento de la enunciación. Este planteamiento es compatible con la asociación informativa del tipo principal tema y subordinada rema. Por otro lado, no lo es con el esquema informativo indicativo rema y subjuntivo tema, porque si se quisiera expresar la posibilidad de que no nos entendamos como información relevante, habría una incompatibilidad entre el indicativo de la función remática y el subjuntivo para la expresión de la posibilidad. Habiendo determinado estas posibles situaciones, podemos pasar a los objetivos del estudio, que son comprobar si el funcionamiento informativo de las oraciones del tipo el problema es que más subordinada sustantiva se hace según el patrón principal tema subordinada rema, o si es el modo lo que incide en dicho funcionamiento. En caso de corroborar el esquema informativo principal tema y subordinada rema, determinar si en los contextos factuales el indicativo está gramaticalizándose. Determinar si el subjuntivo se utiliza para expresar una posibilidad. Con respecto a la metodología, se han extraído el corpus del español del siglo XXI 3.708 ocurrencias de oraciones del tipo el problema es que más subordinada sustantiva y se ha determinado la frecuencia porcentual de inducción de indicativo y subjuntivo. Además, se han analizado cualitativamente las ocurrencias en subjuntivo. Los datos se han dividido según hayan sido derivados de la variante española o americana. De esta última también se ha realizado una división por áreas lingüísticas. Por último, se han descartado los casos en los que se superponían más factores de inducción modal, además del carácter valorativo del sustantivo problema, como por ejemplo
la presencia de un adverbio de duda antepuesto al verbo subordinado. El problema es que quizás tú seas tímido. Pasando a los resultados, aquí tenemos la tabla que hemos construido. En las tres primeras líneas se presentan los datos totales y aquellos relativos a las principales variedades diatópicas, España y América, mientras que abajo se presentan los datos relativos a la subdivisión según las zonas lingüísticas americanas. En la primera columna se presenta el total de ocurrencias, seguidamente el total de casos en indicativo, en subjuntivo y sus respectivas frecuencias porcentuales, que están dispuestas en un orden ascendiente si se considera el indicativo y descendiente si se considera el subjuntivo. En este marco es posible constatar que el indicativo se utiliza casi de forma total. Efectivamente, en América, este modo se utiliza en términos de un 99,16% de los casos, y la situación resulta bastante homogénea si se observan los datos porcentuales de las distintas zonas lingüísticas de esta macroárea. Efectivamente, existe una diferencia entre los dos extremos de tan solo un 2,2%, es decir, una fluctuación entre un 97,8 y un 100%. En España, en cambio, el indicativo se utiliza en el 98,59% de los casos, mientras que si se adopta una perspectiva panhispánica, dicha frecuencia corresponde al 98,95%. En vista de todo ello, es posible diagnosticar un evidente proceso de gramaticalización por el que el modo indicativo ha venido adquiriendo una función sintáctica. Recuérdese, además, que dicho proceso es compatible tan solo con la asociación informativa del tipo principal tema y subordinada rema, que, por ende, queda corroborada por este estudio. Por otro lado, hay que descartar la asociación del tipo indicativo rema y subjuntivo tema, ya que si esta fuera válida, habría que esperarse que los porcentajes de alternancia fueran más equilibrados. En cambio, en lo que se refiere a los 39 casos de subjuntivo, para determinar si dicho modo se ha utilizado con un valor factual o para expresar una posibilidad, es decir, algo no factual, hay que pasar al análisis cualitativo. Dicho análisis ha dado como resultado lo siguiente. En 19 de 39 casos se ha podido comprobar con seguridad que el subjuntivo se ha utilizado para inducir una interpretación no factual del verbo subordinado, en concreto en 12 casos de 39 para expresar un matiz de posibilidad, tal y como lo había planteado por toda pena, en 7 casos para expresar un matiz de necesidad. En cambio, tan solo en 2 casos se ha podido comprobar que el subjuntivo se ha utilizado con un valor factual. Y por último, en 18 casos no se ha podido determinar si se trataba de un caso factual o no factual por falta de contexto. Pasemos a analizar esta situación de forma más profunda. En los casos en que hemos podido comprobar con seguridad el valor de la oración fue porque disponíamos de alguna información contextual. Por ejemplo, en el problema era que la enfermedad se extendiera y se extendió, la presencia de esta segunda oración y se extendió se utiliza para confirmar que se produjo aquello que se presentaba como contingente, es decir, la posibilidad de que la enfermedad se extendiera. Similarmente, en la oración, el problema es que haya salido a los medios. Sabemos de la salida a los medios porque después se declara una consecuencia de ello, es decir, porque ha vuelto a generar la alarma social. Por otra parte, los casos ambiguos no presentaban ningún tipo de estas informaciones contextuales, por lo que resultaba imposible determinar el valor de la oración. Sin embargo, ya con estas constataciones podemos afirmar que el subjuntivo se utiliza para expresar no factualidad, sea en términos de posibilidad o necesidad, y también siguen existiendo casos en los que se utiliza con un valor factual. Pasando a las conclusiones del estudio, podemos afirmar que a las oraciones del tipo el problema es que, más subordinada sustantiva, subyace un funcionamiento informativo del tipo principal tema y subordinada rema. Por ende, han de descartarse los planteamientos teóricos por los que la selección modal incide en el plano informativo racional. Por lo general, el uso del subjuntivo en este tipo de oración resulta extremadamente bajo, ya que su frecuencia ronda el 1% de los casos. En lo específico, si lo que se valora como problema es un hecho constatado, puede afirmarse que el indicativo sea gramaticalizado, puesto que aparece en más del 99% de los casos. Por otro lado, si lo que se valora como problema es un hecho que no se ha producido y se presenta en el marco de lo posible o necesario, el subjuntivo es el único modo seleccionado. Sin embargo, la rentabilidad de la construcción copulativa identificativa inversa para expresar este valor resulta extremadamente baja. En efecto, dicha construcción se utiliza en estos términos en menos del 1% de los casos. Aquí les dejo las referencias que se han utilizado para realizar este estudio. Muchas gracias por la atención y estaré encantado de responder a sus preguntas.